¿Cómo fue tu primer encuentro con la obra de Aristeo? Para esto tendría que irme un poquito hacia atrás. Te estoy hablando de principios de los años 2000, cuando yo trabajaba como editor de un suplemento cultural aquí en Saltillo, del suplemento cultural semanario en el periódico Vanguardia, que entró a trabajar conmigo como reportera una jovencita que venía de Monterrey, venía de estudiar en Monterrey Artes Visuales, y ella fue la que por primera vez me puso al conocimiento de la obra de Aristeo. Creo que era este libro, este importante libro que había publicado por aquellos años Aristeo, que se llama Ojos que da pánico mirar, que resumía un poco de la primera etapa de su obra fotográfica, centrada pues en las temáticas que ya conocemos. Y desde entonces a mí me llamó muchísimo la atención. Yo todavía no era formalmente investigador en temas de cultura visual, de estudios de la imagen, como me dedico ahora. Me dedicaba más al periodismo cultural, pero ya desde entonces yo empecé a ponderar, empecé a ver muchos valores en la obra de Aristeo que llamaron profundamente la atención. Podría resumirlo en dos cosas. Aristeo era capaz de generar belleza, de generar un discurso estético en torno a temas que resultaban, que en otras condiciones podrían resultar repelentes o grotescos, o que no podrían entrar dentro de estas categorías de lo estético. Esa era una de las cosas que a mí me llamaron profundamente la atención de su obra, de su mirada, esta idea de estos contrastes tan fuertes, estos contrastes no solamente en lo formal, en estos claroscuros que se aprecian en estos altos contrastes de sus imágenes, presentes en sus imágenes, sobre todo en sus imágenes nocturnas, sino en estos contrastes tan brutales, ¿no? Entre la belleza, entre lo grotesco, entre los temas que a veces eran difíciles de ver, ¿no? Yo recuerdo que en aquellas épocas yo le compartí a algunos amigos escritores la obra, los libros, y generaba siempre esta respuesta a veces positiva o negativa, ¿no? En torno a, sobre todo a su temática, ¿no? Y entonces, ha sido un tránsito pues ya de más de 20 años que yo he seguido la obra de Aristeo, y es bien curioso porque por alguna otra razón Aristeo tiene amigos comunes acá en Saltillo. Incluso en algún momento tuvimos ahí una especie de relación, digamos, a través de de cercanía, a través de una persona con la que había una relación personal, pero nunca nos hemos conocido, nunca, nunca nos hemos conocido personalmente. Aristeo luego lo tuve aquí agregado en Facebook, platicamos cuando hice el texto para Nexos, que Nexos me pidió escribir sobre fotografía, cuando empezaba yo a publicar hace ya algunos años textos sobre fotografía, e inmediatamente pensé en Aristeo, y a partir de ahí hubo una relación epistolar, hubo una relación a través de mensajes, siempre un poco distante, o sea, distante no en un mal sentido, sino porque te digo, no hay una relación personal. Y sé que Aristeo pues es un personaje polémico, es un personaje de estos contrastes, de estas provocaciones también. Y realmente nos fuimos perdiendo un poco la pista. Creo que luego ya, después ya no lo tuve en mis contactos. Supongo que por una decisión de él, yo no lo quité ni nada. Y entiendo perfectamente digamos, esas decisiones, ¿no? Pero a pesar de eso, fíjate, y sé que él trabaja mucho aquí en Saltillo y que viaja a la Huasteca y que viaja a la Ciudad de México y que tenemos muchos amigos en común. Sigo muy de cerca su obra, y creo que yendo hacia la pregunta sobre lo que me menciona sobre el progreso, sobre la evolución, recuerdo mucho una frase del escritor argentino Ernesto Sábato, que también era filósofo y que era científico antes de dedicarse a la literatura. Y Sábato decía, recuerdo muy bien, porque lo leí muy joven también, de que era muy difícil o era un poco riesgoso hablar de evolución en los términos, en los territorios del arte, porque la evolución suponía un tránsito lineal ascendente, ¿no? Casi siempre ininterrumpido. Y los que nos dedicamos a las disciplinas artísticas, a la literatura, a las artes visuales, a la crítica, sabemos que estos tránsitos por el ejercicio y por el fenómeno artístico siempre son azarosos, siempre son de ida y vuelta, siempre son con baches, con retrocesos, con extravíos, ¿no?
Entonces, no sé si en la obra de Aristeo podríamos hablar de una evolución, pero lo que yo sí detecto muy claramente, y creo que esto es algo que evidencia mucho el valor, y sí el valor de la obra de Aristeo, que estamos ante la obra de un artista en serio, es el hecho de su consistencia. O sea, creo que independientemente de una evolución o no, o de unas búsquedas, ahora que dices tú desde hace estos 7 años que se publicó este texto sobre Aristeo, creo que aun y cuando él ahora fluyera más en lo digital, que ahorita hablaremos de ello, en la fotografía digital, y que ahora también hay una vuelta de la fotografía análoga por moda, por estos chavos, mucho este espíritu hipster, ¿no? De volver a lo análogo como una moda. Independientemente de esos vaivenes tecnológicos o formales, los temas de Aristeo persisten. O sea, yo sigo viendo tratamientos nuevos, posturas nuevas, pero los temas de la ciudad, los temas de estos aspectos de la periferia, de estos aspectos duros, dolorosos, el tema de la noche, los personajes de la noche, la carretera, el desierto, la soledad, estos aspectos marginales, no desde una mirada esteticista, que tampoco está mal, ¿no? Como lo han hecho Graciela Iturbide y Mariana Jampolsky y Ángeles Torrejón y Marco Antonio Cruz y otros fotógrafos mexicanos, en el sentido de que yo siento que uno de los valores también importantes en la obra de Aristeo es que él no busca estetizar. O sea, Aristeo nunca ha buscado estetizar la miseria ni hermosear los aspectos dolorosos, ásperos de las periferias de México. Y creo que ese es uno de los grandes valores. Y sigo viendo esta persistencia en sus temas. Entonces habla de una obra sólida, de unas preocupaciones que están ahí fijas, ¿no? Creo que el artista verdadero, y esto lo decía Chekhov, ¿no? El narrador ruso, el escritor ruso, de que el verdadero artista también siempre está trabajando sobre los mismos temas. Y Borges también decía eso, ¿no? De que siempre estamos escribiendo un mismo libro, siempre estamos reincidiendo y volviendo a una misma temática, ¿no? Y creo que en Aristeo, independientemente de las variaciones y los rodeos, siempre están los temas que son importantes para su fotografía. Aristeo Jiménez y la cuestión de las influencias, ¿cómo es? Es una pregunta compleja porque aborda los mecanismos de las influencias y cómo éstas se van incorporando a la propia mirada del artista. Es un proceso misterioso. Ya mencionas tú a varios fotógrafos y fotógrafas que están como referentes ineludibles en la obra de Aristeo: Mariana Jampolsky, Graciela Iturbide, todo el fotoperiodismo y el fotodocumentalismo mexicano de la segunda mitad del siglo XX, e incluso de fotógrafos extranjeros importantes que vinieron a México, como Juan Guzmán, como Bernard Plossou también. Esta mirada itinerante de Aristeo, ¿no? Me lleva un poquito a esta tesis de esta importante teórica europea Julia Kristeva, cuando habla de las influencias, de la construcción de la intertextualidad, de cómo en la intertextualidad ella plantea que todos los discursos artísticos son textos que no pueden existir sin la presencia de otros textos, de otros discursos, y entonces estos textos, estos discursos artísticos siempre están dialogando con una tradición. En la obra de Aristeo inmediatamente se percibe este diálogo con la tradición, que sin embargo parte de una mirada original, es decir, esta intertextualidad no opera como un calco literal de estas referencias, sino que dialoga con ellas y además las reinterpreta y las trasciende. Creo que el verdadero artista, la originalidad, parte de entender ese lugar en la tradición para luego generar un diálogo con discursos nuevos, con abordajes nuevos. Y hablábamos hace un ratito del tema de la noche, ¿no? La nocturnidad en la obra de Aristeo, que yo también sitúo con dos importantes fotógrafos, que uno de ellos es Brassai, el fotógrafo europeo, fotógrafo parisino de la noche parisina, Brassai, que trabajaba con cámaras de cajón, con cámaras de placa, exposiciones de muchos minutos, que tiene unas fotografías preciosas sobre la noche, tanto paisajes nocturnos como los cafés y los burdeles parisinos en la mitad del siglo XX. Brassai me parece un referente ineludible en la obra
de Aristeo, y también otro fotógrafo importante en este manejo del flash, en este manejo de estos claroscuros que son un poco brutales, que son un poco ásperos, que son muy evidentes en estas tomas nocturnas e interiores de los cafés y de las cantinas de Aristeo. Es el fotógrafo de nota roja norteamericano Edward Fellig, que tenía un apodo que le decían Wiggy. Wiggy, que es un fotógrafo también importante de la nota roja norteamericana de la década de los 50 y los 60, Wiggy. Creo que están ahí estos referentes. Entonces, yo cuando te digo esto, cuando teorizo esto, no estoy diciendo que Aristeo cuando esté fotografiando inmediatamente piense en estos fotógrafos, sino que creo que como todo el bagaje visual y el bagaje cultural que va haciendo un artista, este bagaje se va interiorizando. Y entonces el lenguaje se va construyendo a partir de tener estos referentes ya como algo natural. Pienso, por ejemplo, como el chofer que maneja y no se pone a pensar en las velocidades que está poniendo en el momento de manejar, sino que ya se vuelve como un movimiento y un reflejo automático, ¿no? Entonces ya la manera en la que encuadra, ya la manera en la que posiciona la cámara, ya la manera en la que contrasta las luces, la manera en la que compone, en la que contrapuntea los elementos, hay referentes que están ahí, ¿no? Que de repente puedes pensar y puedes decir que sí funciona y no funciona en la foto, pero toda esta larga tradición, este largo aprendizaje, este costal de referencias que están ahí de autores, de aciertos fotográficos, pues ya pertenecen, están interiorizados y ya pertenecen a una cultura muy personal y muy particular, ¿no? Entonces creo que aun y cuando cada uno de nosotros tuviéramos esa misma riqueza en cuanto a bagaje visual, pues está combinado también con la sensibilidad, ¿no? Con el ánimo del propio autor, está condicionado incluso también por el propio momento, ¿no? Por lo que en el propio, en estos territorios tan complejos donde fotografía Aristeo, que son peligrosos, las cantinas, los bares, las calles de Monterrey, ¿no? Ya no hablemos de hace algunos años, todo lo que se vivió allá. Creo que también a veces el mismo entorno te va, incluso las propias limitantes del entorno van perfilando las opciones técnicas, ¿no? De la propia toma. Y eso va generando pues una riqueza única, porque es un momento único, son unas condiciones únicas, con un bagaje único, con una sensibilidad única. Y creo que esa conjunción es justamente la que hace esta mirada y estas escenas tan particulares, tan personales y tan únicas en la obra fotográfica de Aristeo Jiménez. ¿Cómo aborda Aristeo la cuestión del instrumental, la cámara como problema? El papel de la cámara, de la herramienta en el acto fotográfico, en el trabajo de Aristeo es muy interesante porque, bueno, me voy a ir hacia atrás, me voy a ir hacia dos teóricos importantes. De lo primero que me gustaría hablar es este famoso y tan malversado concepto en la fotografía documental, que es el instante decisivo, que plantea el creador de la fotografía de calle o uno de los más importantes autores de la fotografía de calle, que es Henri Cartier-Bresson, este fotógrafo suizo que además de gran fotógrafo, quizá uno de los más importantes del siglo XX, fotógrafos documentales de calle. Henri Cartier-Bresson además escribió libros muy interesantes, uno de ellos se llama Fotografiar del Natural, creo, y en Fotografiar del Natural él acuñó un concepto muy interesante que se llama el instante decisivo, que en sucesivos estudios posteriores y también parte de la cultura fotográfica convencional malversaron en el sentido de que siempre que se habla de una fotografía oportuna se piensa, se dice, ah, es que ese fotógrafo captó el instante decisivo, ¿no? Sobre todo en fotografía periodística. Que un accidente, un acto único en el tiempo fue congelado y gracias a que el fotógrafo tuvo casi como la casualidad o la sola habilidad técnica para captar el instante decisivo. Esto se ha malversado, esta es una percepción errónea y es una simplificación de lo complejo que es el concepto del instante decisivo. Cartier-Bresson decía que el fotógrafo que logra captar el instante decisivo a través de su ejercicio fotográfico no solamente es alguien que tiene la habilidad técnica ni es fruto de un azar fortuito, digamos, un azar como bienaventurado, sino que el instante decisivo
es el fotógrafo que tiene la capacidad de entender el flujo de los acontecimientos en el tiempo y saber cómo ese flujo va a seguir. Y entonces el fotógrafo se mete en ese flujo del tiempo y es capaz de anticipar, como un cazador, es capaz de anticipar lo que va a ocurrir inmediatamente después. Y al estar en ese flujo del tiempo, el fotógrafo está en condiciones, al entender ese flujo del tiempo, el fotógrafo está en condiciones de anticipar por muy poquito ese instante decisivo y estar listo como un cazador y capturarlo. Y entonces ocurre lo que es el instante decisivo. Entonces yo ligo también la idea del instante decisivo con un espíritu de cacería. Esto lo repite Susan Sontag en su famoso libro sobre la fotografía, que así se llama, donde cuando habla de la cámara, Susan Sontag, que creo que es en el primer capítulo de esta serie de ensayos también, de este libro tan importante, tan citado, Susan Sontag dice que la fotografía es un acto violento, que la fotografía tiene mucho de, que la cámara tiene mucho de arma. Nosotros cuando ponemos una cámara enfrente de alguien le estamos apuntando como un cazador apunta a su presa. Por eso la fotografía es tan violenta y por eso tanta gente se siente tan agredida cuando toma la foto, cuando le tomas una foto. Por eso hay reacciones, por eso hay repudio a mucha gente, sobre todo gente de, digamos, sin una instrucción o sin un entendimiento profundo de la fotografía. Al ver una cámara se siente violentada. Al ver que una cámara la está apuntando y ser el sujeto de una fotografía, hay muchas personas que se sienten violentadas. ¿Por qué? Porque el acto de fotografiar es un acto violento, ¿sí? Y creo que esto lo tiene perfectamente claro Aristeo. O sea, si él llegara con un super equipote, con un telefoto a una cantina donde nadie lo conoce, a tomar fotografías como una especie de turista del inframundo, como lo han hecho o seguramente lo haría cualquier fotógrafo despistado y novato, pues no duraría ni un minuto en ese lugar y perdería su equipo, ¿no? Y creo que además otra de las virtudes de Aristeo es el entendimiento del mundo donde ocurre su fotografía. Es decir, Aristeo no es ningún turista, no es ningún turista de estos lugares, él los conoce perfectamente, él los asimila, están asimilados a su mirada. Y entonces el acto fotográfico, el meterse a este flujo del tiempo del que hablaba Cartier-Bresson, es lo que tú me estás reiterando ahorita en este comentario. O sea, Aristeo va no a preparar la fotografía, va a esta exploración, va a ver cómo están ocurriendo las cosas, quiénes están ahí, cómo son los que están ahí, va a hacerse conocer, a mimetizarse con el ambiente en el que está, con el que va a estar fotografiando, a no generar estos aspavientos, esta pose folclórica del fotógrafo llamativo, del fotógrafo fantoche. Y entonces, porque a él no le interesa esta gestualidad pseudofotográfica, sino lo que a él le interesa es pasar, ser sigiloso, integrarse al entorno, pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque además, aunque él conociera a los parroquianos, a las personas que están en estos lugares, además no solamente es el pasar desapercibido como una precaución, sino que el hecho de poner una cámara en medio de las personas ya las predispone. Hay teóricos que hablan de cómo la fotografía genera una dramaturgia, es decir, en el momento en el que la fotografía interviene en un espacio, en una situación, las personas empiezan a actuar de una manera distinta. Entonces el hecho de mimetizar, de camuflar el acto fotográfico, obviamente por eso acontece que las fotografías de Aristeo son tan potentes, son tan auténticas y muchas veces vemos la escena, parecería que no hay una cámara ahí, como si nosotros estuviéramos en ese lugar y estuviéramos sin la mediación de la cámara. Y esto no es nuevo, esto los grandes fotógrafos del pasado lo hacían. O sea, Robert Capa, el gran fotógrafo húngaro gitano que murió en la guerra de Vietnam y que hizo una de las mejores y más importantes fotografías de guerra del siglo XX, Robert Capa, cuando lo mandaba a la revista Life a tomar los hogares bombardeados por misiles B-2 que mandaba Hitler hacia Inglaterra para doblegar a Inglaterra y estaban las casas derruidas con media casa caída y hacía reportajes tremendos Capa porque dice que él se iba a vivir una semana con las personas y llegaba al punto de formar parte de esa familia, de llegaba a un punto en que ellos ya no lo veían, o sea, era borrado por esta cotidianidad y solo entonces, solo al estar invisible por esa cotidianidad frente a esa familia, en medio de esa familia, Robert Capa podía hacer las fotos que logró después, ¿no?
con esta espontaneidad, con esta frescura, con esta inmediatez. ¿Por qué? Porque ya estaba asimilado al entorno. Y creo que entonces eso es ese mecanismo que hace, que logra Aristeo, porque además creo que hay una profunda sabiduría de estos entornos, de las dinámicas que se dan en estos entornos. O sea, a salir, no dudo que haya habido episodios donde se haya enfrentado a resistencias, a agresiones, a que lo hayan perseguido, a que lo hayan corrido. O sea, no dudo ni tantito. Pero claro, o sea, después de haber hecho y de estarse integrando a estos lugares, a estos espacios y a estas dinámicas, solo así podría haber tomado las fotografías que ha logrado, ¿no? Entonces, eso es lo interesantísimo además de Aristeo, que es una persona profundamente integrada a los espacios que está fotografiando. Eso no lo logra cualquier fotógrafo. Eso toma mucho, mucho tiempo, toma mucha observación, mucho cuidado y es una construcción también que lleva muchísimo tiempo y que también obviamente pues está permeada por una gran sensibilidad. Hay una perpetua presencia de la tragedia y el dolor en la obra de Aristeo Jiménez. Háblanos un poco sobre eso. Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada una de ellas es infeliz a su manera. Así describe el inicio de su gran novela Ana Karenina, León Tolstoy. El tema de la infelicidad en el arte es un tema, pues es el tema, ¿no? El tema de la tragedia, el tema del dolor, creo que es universal, es muy vasto, es muy rico. Sin embargo, creo que el tema del dolor, de la confrontación con el dolor, de la confrontación con la muerte, con la enfermedad, cada vez es menos fotogénico, ¿no? Pareciera que los tiempos actuales, los discursos artísticos se vuelven tibios, se vuelven superficiales, se vuelven asépticos. Y un ejemplo claro de esto lo vemos ahora en el reciente, en el arte surgido a partir de la pandemia, ¿no? Cuando en siglos pasados, cuando las grandes pestes, ¿no? Las grandes pestes produjeron obras tan maravillosas y tan terribles y tan fuertes como las del Bosco, como las del propio Bruegel, El triunfo de la muerte, cuando aquellas epidemias, aquella peste negra medieval donde aparecían paisajes desolados, quemados, donde los esqueletos danzaban sobre las ruinas, sobre el fuego, sobre los cadáveres putrefactos. Este arte que todavía hasta el medioevo le gustaba centrarse, le gustaba enfocarse en el dolor, confrontarse contra la muerte, la putrefacción, se ha dejado de lado porque pareciera que en la actualidad, salvo muy contadas excepciones, es algo que al público no le gustaría. Donde también estas tendencias del mercado, donde el arte se ha vuelto una especie de aditamento decorativo, ¿no? Entonces creo que vuelves justamente con este apunte a que otra de las virtudes además, y por si fuera poco en la obra de Aristeo, es esta confrontación con la fealdad, con el dolor, con la tragedia, con la muerte, con la enfermedad, con esos aspectos tan que ahora la sociedad se ha vuelto como si no los quisiera ver, ¿no? Tú ves ahora, por ejemplo, me daba risa y me encabronaba mucho ahora que muchos artistas jóvenes decían, es que voy a hacer un arte sobre la pandemia y ponían un monito con un cubrebocas, ¿no? O ponían una referencia a una obra del arte universal con un cubrebocas y a eso era todo lo que llegaban, ¿no? Cuando tú veías en tantas ciudades de Europa y de todo el mundo, ¿no? Los camiones llenos de ataúdes, los cuerpos que se quedaban solos en los hospitales y en las salas funerarias porque sus propios familiares no podían ni siquiera despedirse de ellos, ¿no? Entonces creo que el arte de Aristeo además es muy valiente, tiene esta parte de valentía, de confrontarse contra esos aspectos poco gratos de la existencia humana que ya decíamos hace un momento, inmiscuirse, acercarse, dialogar con estos espacios, con las personas que habitan estos espacios, y además yo veo también una profunda piedad, ¿no? Como si el fotógrafo se acercara no desde un tono que busca explotar este arte, que también hay estas explotaciones y estas visiones miserabilistas, ¿no? Que buscan como generar como una especie de condescendencia, sino que hay una frontera hacia otro lado, hacia el lado de la empatía, de la piedad, y que como bien dices también,
se recarga en una profunda narratividad. O sea, las imágenes de Aristeo además cuentan muchas historias, ¿no? O sea, todo este abigarramiento que a veces aparece en estos espacios de estos personajes desolados al margen de todo, todos los objetos, el deterioro sobre los objetos, esta manera en la que las camas, los muebles, las tazas desportilladas, las penumbras de las cantinas, las hieleras todas codidas, te hablan de una historia, te hablan de un espacio que ha estado desgastado, que ha estado como en una intemperie. Estos restaurantes en la vastedad de la carretera del desierto, con estos rótulos que mueven a una especie de compasión, de ternura, de finitud, ¿no? Que nos revelan esta sensación de finitud, de estos esfuerzos humanos tan mínimos, confrontados contra espacios vastísimos, contra espacios terribles, contra espacios crueles, ¿no? Porque también hay una especie de narrativa sobre la crueldad, sobre esta crueldad del mundo, ¿no? Pero vista desde una piedad y que además, como también mencionas muy bien, está aderezado con una especie de humor, ¿no? Con una ironía, una mirada irónica. Esta ironía que también es una muestra de inteligencia, de empatía, de compasión, está presente en la fotografía de Aristeo y que yo creo que si no hubiera esta empatía sería muy difícil generar una ironía verdadera, una ironía auténtica. Ariela, lo que me lleva también a otra teórica palestina, ahora que está el tema de Palestina, Ariela Soulay, recientemente teórica de la imagen, ha insistido en que la fotografía es un contrato social, o sea, la noción de autoría, cuando antes se decía esta fotografía pertenece a tal autor porque él la fotografió, dice Ariela Soulay, no, ahora el sujeto de la fotografía también es un sujeto histórico, es un sujeto político, y entonces en el momento en el que el fotógrafo toma la foto, el personaje que está dentro de la foto asume una soberanía, asume una imagen, asume una identidad, se manifiesta la mesera que pesa 200 kilos, el travesti que saca el pecho y que ejerce un gesto coqueto, que sabe el poder de la imagen, es consciente de esa imagen que lo está edificando, que está edificando su identidad, asume una posición, una identidad, un desafío también. Y entonces dice Ariela Solay que la fotografía es un espacio de un pacto social que se conforma por la mirada del fotógrafo, por el personaje que asume su identidad y aprovecha ese espacio de la fotografía para erigir su identidad, y un tercer actor que somos nosotros los espectadores que miramos a la sociedad y nos miramos a nosotros mismos en este espacio privilegiado de la imagen. Creo que ese pacto social, ese pacto cívico que le llama Ariela Soulay, donde se ejerce una ciudadanía, ahora que este término tan mamón y tan llevado y tan traído, tan llevado, como si la ciudadanía nada más fueran los que tienen dinero para comprar ese derecho de ser ciudadanos, cuando en el espacio fotográfico de Aristeo pues erige una ciudadanía donde caben todos, ¿no? Donde caben los marginados, los que están fuera de todas estas convenciones, los que están fuera de todos estos pactos sociales, aparecen en las fotografías de Aristeo con su identidad, con el poder de su presencia, aprovechando este pacto cívico que se hace posible solo en este tipo de fotografía.